Bueno, este día se estableció en el año 2006, es un día internacional que se celebra en 150 países del mundo y se pusieron de acuerdo un montón de nefrólogos del mundo en establecer este día para alertar sobre todas las enfermedades renales que a lo largo del tiempo cada vez tienen más prevalencia y más importancia. Y generan muchísima enfermedad en toda la población mundial. Y este año en particular se tomó el tema de la enfermedad renal en los niños. Por eso este año los nefrólogos pediatras estamos como más en primera plana, digámoslo así, tratando de alertar sobre estas enfermedades que también afectan a los chicos, si bien son mucho menos frecuentes, pero existen y generan a futuro, en su vida adulta, muchísima posibilidad de daño crónico y de enfermedad, ¿no es cierto? Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día. El hecho de tener niños con enfermedades renales implica que lo que se produce justamente en los riñones no es un desgaste por el tiempo, ni por la edad, ni por las malas comidas, ni por las malas costumbres, sino que también hay otras cuestiones que pueden venir, por ejemplo, de origen desde del niño. Exactamente. En realidad, la principal causa de enfermedad renal crónica en los niños viene desde la panza, digamos. Se detectan como lo que nosotros llamamos enfermedades prenatales. Por eso lo más importante para el diagnóstico precoz de estas enfermedades son los controles y las ecografías prenatales que hacen las embarazadas, porque estas enfermedades se pueden detectar incluso antes de nacer, y entonces eso hace que una vez que el bebé nace, uno pueda tomar una serie de medidas preventivas, como tratar de detectar posibles infecciones urinarias, cuidados después en la dieta, que van a hacer que estas enfermedades a lo largo de la vida de ese chico no tengan tanto impacto, o si lo van a tener, sea lo más tarde posible en su vida. Y después tenemos las enfermedades que desgraciadamente a los chicos sanos afectan sin que medie ninguna cosa de nacimiento, como en nuestro país desgraciadamente es el síndrome urémico hemolítico, que somos, ustedes saben, el país que más casos tiene en el mundo, y que produce insuficiencia renal aguda en muchos casos, y genera en nuestro medio, en Argentina, muchos casos de enfermos renales crónicos. Y es una enfermedad infectocontagiosa que se puede prevenir con cuidados que tienen que ver con lavado de manos antes de preparar los alimentos. Todos sabemos que el principal fuente de contagio es la carne vacuna, así que a los chicos siempre recomendamos cocinar muy bien la carne, tanto sea la carne picada como el asado del domingo, o todo tipo de carne que coman tiene que estar muy bien cocido, tiene que estar no roja, no jugosa, tiene que estar de color marrón o grisácea y tener una cocción bien homogénea, porque el calor mata la bacteria, pero si tenemos la costumbre de comer la carne jugosa, nos podemos contagiar. Me parece que uno de los grandes problemas, al menos por estos días, es la cantidad de alimentos procesados que consumen los chicos, ¿no? Por lo menos acá hay un debate ahora de poder instalar kioscos saludables en la escuela para que dejen de comer tanta denominada comida chatarra, como es las golosinas, los snacks. ¿Esto también puede afectar en el riñón de los pequeños? Por supuesto que puede afectar, y sobre todo a los adolescentes y después a los adultos jóvenes, en los cuales estos chicos se van a convertir algún día, porque sobre todo la carga de sodio que comemos, que está en todos estos alimentos que llamamos habitualmente comida chatarra y que vos estás mencionando, y la cantidad de proteínas que comemos, que en Argentina solemos comer más porque somos muy carnívoros, entonces la principal fuente de proteínas son las carnes y los lácteos, entonces comemos más carne que otros países del mundo, y todas esas cosas, tanto la sal como el exceso de proteínas, a la larga pueden generar enfermedad renal crónica, sobre todo porque generan hipertensión, que es una de las principales causas de enfermedad renal crónica en los adultos. Pero estos son, como vos decís, hábitos que uno puede enseñar desde la infancia, los hábitos saludables, como son, por ejemplo, lo que vos decís, no comer cosas que tienen exceso de sodio, hacer ejercicio, llevar una vida sana, todas estas cosas. El ejercicio físico es otra de las cosas muy importantes, porque el sedentarismo contribuye a la hipertensión arterial, a la hipercolesterolemia, o sea, el exceso de lípidos, todas esas cosas que si uno previene desde la infancia, probablemente quizás uno el beneficio no lo vea en la infancia, pero sí lo va a empezar a ver en la adolescencia y obviamente en la adultez. Sabe que la estaba escuchando, y yo sé que estamos hablando de
prevenir desde la niñez, y que usted además está en el servicio de nefrología pediátrica, pero cuando habla del exceso de proteínas, hoy por hoy está en danza una dieta, al menos que tiene muchos adeptos, que es la dieta paleo, que es proteína pura, por ejemplo. Estaba pensando también en los efectos negativos de esto, ¿no? Por supuesto. Es muy popular porque hace que la gente baje de peso muy rápido. Sí. Pero en realidad, así como baja rápido, después se sube rápido. Y en realidad, desde el punto de vista del riñón, no es una dieta fisiológica, no es algo que uno ingiera normalmente. Uno debería comer una dieta balanceada, y ustedes saben que en la pirámide de los alimentos, la base, lo más ancho, siempre son los alimentos vegetales, o sea, los cereales, las frutas y las verduras. Eso debería ser la base, lo que más comemos, y en la puntita de la pirámide va la carne con las proteínas. Doctora, sabe que me tocó vivir desde la familia una situación con un enfermo renal, y uno ve cómo inexorablemente el deterioro se va produciendo, más allá de que en algún momento tuvo acceso a un trasplante. Es como que no se detiene nunca, ¿no? Digo, en el caso de un niño, cuando se le detecta insuficiencia renal, ¿hay posibilidades de encauzar su vida o su salud por el resto de la vida? En realidad es justamente lo que vos acabás de decir, digamos, la enfermedad renal crónica lamentablemente es progresiva, y lo único que uno puede hacer es enlentecer la progresión, o sea, tratar de que llegue a diálisis o a un trasplante lo más tarde posible. Entonces, en realidad, lo que podemos hacer son todas estas medidas, cuidados, controles, algunas medicaciones que podemos usar, pero lo que sí tenemos que lograr es que cuando el chico tenga que llegar a un trasplante esté bien. O sea, muchas veces se dice que los chicos que tienen enfermedades renales no crecen bien, están desnutridos. Bueno, nosotros tenemos que lograr, nuestro desafío como nefrólogos pediatras es lograr que todos esos chicos, el día que necesiten un trasplante, tengan una talla normal, estén bien nutridos, para que puedan enfrentar toda esa situación con mucha mejor sobrevida y la puedan sobrellevar mucho mejor. Eso es lo fundamental, digamos. Pero lamentablemente existen en nuestro país, según los datos del SINDRA, del INCUCAI, alrededor de 400 chicos en diálisis crónicas en todo el país, ya sea en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, y se realizan más o menos alrededor de 100 trasplantes en niños. Estamos hablando de menores de 18 o 20 años, alrededor de los 100 trasplantes que se hacen por año son para niños. ¿100 solo para niños? Trasplantes renales estoy hablando, trasplantes renales por año en el país, para menores de 20 años son alrededor de 100 por año. Doctora... perdón. Pregunte. No, quería ver cuáles son los síntomas, cómo uno puede detectar que esta enfermedad aparece. Y bueno, lamentablemente es lo que yo te decía, lo más importante en realidad es la detección precoz a nivel prenatal, por ecografía prenatal y los controles, y después estar muy atentos con algunos síntomas, como puede ser niños que tienen infecciones urinarias, porque a veces si en el control prenatal pasa desapercibido porque no se detectó o porque no se hizo un buen control prenatal. Ustedes saben que en nuestro país no es simétrico, hay regiones donde los controles no son iguales que, por ejemplo, en los centros urbanos. Es mucho más seguro y control que en los lugares periféricos, ¿no es cierto? Entonces, a veces si pasó desapercibido, no hubo control, hay que estar alerta por ahí en síntomas que puedan aparecer después, como por ejemplo las infecciones urinarias, porque la principal causa son las malformaciones de los riñones y de las vías urinarias, y eso muchas veces en la vida postnatal se evidencia por infecciones urinarias, que si pasan desapercibidos y uno los les da bolilla y pasan, después cuando detectamos la enfermedad renal crónica llegamos tarde, porque en realidad es una enfermedad que, fuera de estas 2 o 3 cosas que les digo, no da muchos síntomas, y cuando aparecen los síntomas son esos: que el chico ya no crece, que está muy anémico, que está desnutrido, pero ya llegamos tarde porque nos evitamos diagnosticarlo precozmente, ¿sí? Entonces en realidad no hay muchos síntomas que alerten a la gente, porque muy pocas veces en estos casos el riñón sangra y uno ve sangre en la orina o aparece dolor.
generalmente es muy poco sintomática la enfermedad renal crónica en los niños. ¿Y qué cuidados podríamos tomar los padres, por ejemplo, que tenemos chicos en la primaria o en la secundaria y que en apariencia están bien y que no presentan síntomas que a simple vista uno pueda detectar? Digo, ¿qué cuidados deberíamos tomar además de la buena alimentación? Y lo más importante es el control por el pediatra general, porque si uno hace un buen control de peso, de talla, un examen físico una vez al año, y el otro control importante que todos los pediatras deben hacer, por lo menos una vez al año en todos los pacientes, es el control de la presión arterial, porque no hay que olvidarse que a los chicos también se les debe controlar la presión arterial. Un signo que a veces no da mucha sintomatología, pero que es un signo de que puede haber una enfermedad renal, es la presión arterial elevada. Entonces es muy importante, pero si no le tomamos la presión a los chicos, no lo vamos a detectar hasta que sea muy tarde, que tengan síntomas de dolor de cabeza, o sea, que tengan un pico hipertensivo severo. Pero podemos detectarla cuando está alta y todavía no da síntomas, pero si no la tomamos, no la vamos a detectar. Doctora, usted sabe que Buenos Aires y Córdoba, para quienes vivimos en el interior, son un poco los centros de excelencia en materia de salud. ¿La geografía argentina presenta algunas particularidades en cuanto a los temas renales? Digo, porque usted seguramente recibe pacientes de todo el país. ¿Hay zonas donde se da con más intensidad este tipo de enfermedades o eso no se puede medir? En realidad no hay zonas que tengan más incidencia de enfermedad renal. Digamos, nosotros, este país tiene algunas peculiaridades, como la que vos decís, que hay centros que son especialistas en tratar algunas patologías no muy frecuentes. Por suerte no es muy frecuente que los chicos necesiten diálisis o trasplantes, por lo tanto los centros especializados en esas patologías o en esos tratamientos suelen estar en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, en Neuquén, digamos, pero son pocos, no en todas las provincias hay nefrólogos pediatras, por ejemplo. Cada vez se forma más gente y vuelve a su lugar de origen, digamos, a su provincia, y tratamos de replicarlo, pero no en todos los lugares hay, digamos, eso es una realidad. ¿Sí? Ahora, sí es cierto que hay que recordar el tema del síndrome urémico hemolítico. Toda la zona, sobre todo ganadera del país, pero en todo el país hay mucha incidencia porque tiene que ver con el ganado vacuno. Entonces, eso es una característica nuestra, de nuestro país. Nosotros tenemos la incidencia más alta en todo el mundo, de eso no nos tenemos que olvidar. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo esta información, nos parece que es sumamente positiva y enriquecedora. Le agradecemos su tiempo. No, gracias a ustedes por contactarse, y bueno, lo importante es esto, alertar a la población y poder replicar todo esto para que cada vez podamos detectar estas enfermedades más precoces.